Amada iglesia, buen día. La verdad que disfruto tanto el tiempo de la alabanza, la adoración de la iglesia al Señor, y llega el momento en que tenemos que abrir su bendita palabra. Les invito a que me acompañen en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2. Primera Juan, el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 7 al 11. Primera Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Dice así la palabra del Señor: no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Gracias, Uli. Tomo caliente por la garganta. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hasta aquí nomás la lectura. Este es el párrafo que vamos a considerar hoy. Y en esta mañana les invito a considerar un sermón que se titula El amor confirma la salvación. Este sermón está compuesto de una introducción como primer punto. Como segundo punto, el amor como un mandamiento antiguo. Y es extraído del versículo 7, que si es tan amable lo puede revisar. Dice Juan: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El tercer punto del sermón se titula El amor como un mandamiento nuevo. Y si es tan amable lo puede cotejar en el versículo 8. Juan nos dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y el tercer punto del sermón se titula El amor como una manera de vivir, y se extrae de los versículos 9 al 11. Si es tan amable lo puede cotejar. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano
permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mis amados hermanos, estamos considerando la manera en la que Juan está afirmando a la iglesia en el primer siglo por causa de las herejías que estaban justamente introduciéndose en la iglesia, causada por los maestros falsos que estaban siguiendo las corrientes gnósticas. Y Juan está ahora abocado a mostrar, tal como el título del sermón lo expresa, que si hay algo que confirma la salvación verdadera en una persona, es el amor por los hermanos. Y este punto, Juan lo desarrolla como lo hace en este párrafo por causa del problema que había en la iglesia en ese momento. La confusión que provocaba justamente la doctrina gnóstica. ¿Cuál era el punto de la doctrina gnóstica al cual se liga la enseñanza de Juan de este párrafo? Era el punto de la creencia que ellos tenían de estar formando parte de una casta espiritual superior, una élite a la cual pocos podían llegar. Esa élite era debido al contacto que habían tenido con la deidad por causa de este enviado o emisario que les había marcado el camino para poder conectarse con él. Ellos decían tener comunión con Dios, pero se sentían superiores a los demás. Decían estar en luz, pero como estaban en una casta superior, humillaban y se separaban del resto de la iglesia. Entonces el conflicto se daba en que ellos proclamaban ser verdaderos, proclamaban conocer a Jesucristo, es más, era el que los había iluminado, proclamaban tener comunión con Dios porque habían estado en contacto con la deidad, pero en realidad había algo que evidenciaba que la vida no estaba en ellos, y era el hecho de que ellos estaban como una cúpula aislada. Tenían el contacto con Dios y la revelación solo para ellos, pero no amaban a los hermanos. Y entonces Juan toma a la iglesia y les dice, escuchen, ellos pueden decir que están en luz, ellos pueden decir que tienen comunión con Dios, ellos pueden decir que han sido salvos, pero hay algo que el Evangelio nos enseña y que no se evidencia en ellos, y es la práctica del amor. El doctor John MacArthur dice, el amor es la marca preeminente de un creyente verdadero. El amor por Dios es el punto de referencia de la relación que se tenga con Él. Y el amor por los demás es la síntesis de las relaciones humanas. En su ministerio terrenal, Jesús citó 2 versículos del Antiguo Testamento como prueba de que amar a Dios y al ser humano es cumplir el mandato supremo de la ley. Si usted es tan amable, lo puede cotejar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, desde el versículo 34 al 40. Dice la palabra así: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente,
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De la misma manera, si incursionamos en las Escrituras, el apóstol Pablo se encarga de mostrar la supremacía del amor. Cuando él le escribe a los corintios y les dice en 1 Corintios 13, los versículos 1 al 3 y luego el versículo 13 del mismo capítulo, él dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El versículo 13 del mismo capítulo dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Juan los está llevando a que puedan desvincularse del error de esta farsa. Él los está llevando a que entiendan que sin el amor no hay una evidencia de vida. Debido a que el deber moral mayor de los santos hacia los demás es el amor de Dios. No solo esto es la señal suprema de la verdadera salvación, sino que provee la seguridad definitiva de que estoy en el reino. Y es eso lo que Juan está haciendo, llevándolos a que vean la evidencia de una verdadera salvación y que puedan entender quiénes están en el reino y quiénes no lo están. Es necesario destacar que Juan en este párrafo vuelve a hacer referencia a la luz en oposición con las tinieblas cuando intenta explicar esta realidad. Y él está haciendo alusión a la luz como una representación del reino de Cristo y de la vida eterna. Y si usted es tan amable, puede acompañarme en San Lucas 2:32 para que veamos esta realidad en la palabra. San Lucas capítulo 2 y el versículo 32 nos dice lo siguiente: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. San Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 4 y 9, dice lo siguiente. San Juan capítulo 1, versículos 4 y 9. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El versículo 9 del mismo capítulo dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Para Juan, estar en la luz era estar en Jesús. Para Juan, estar en la luz era estar en el reino de Cristo. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, el versículo 12, Jesús claramente lo dice. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan está haciendo alusión al reino de luz, al reino de Cristo, en donde está la luz, para que ellos aprendan a separar quiénes son los que no saben a dónde van, porque las tinieblas le han cegado los ojos, a pesar de que dicen
tener contacto con Dios y a pesar de que dicen ser cristianos, no están en su reino porque no tienen luz. Juan hace alusión a la oscuridad para representar al reino de Satanás. Si es tan amable, vaya al Evangelio de Mateo, el capítulo 8 de Mateo, versículo 12, dice lo siguiente: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pablo también hace alusión a esto en Colosenses 1:13, cuando dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero entonces, ¿quiere decir que Juan está conectando la realidad de un verdadero creyente con una cuestión de reino? El verdadero creyente es el que está en luz porque está en el reino de Cristo. Y el que no lo es, está en tinieblas y no está en Jesús. Juan se dedica entonces a presentar al amor como la prueba moral más contundente de la salvación. Y quiero hacer aquí un alto, a pesar de que sigue el desarrollo. Es probable que quizás en algún día te levantes y digas: ¿soy o no soy? ¿A dónde estoy parado? Todo muy lindo, todo muy bien, todo muy gratificante, la iglesia hermosa, pero ¿soy o no soy? ¿Querés saber cuál es la respuesta? ¿Amás o no amás? Y la pregunta es esta: ¿qué hace uno cuando ama? Decítelo. ¿Qué haces cuando amas? Figúrate a un ser que amás de verdad. Cada uno lo sabe. ¿Qué haces por ese ser si lo amás? Si sos padre y se te cae un hijo a un río profundo, ¿te tirás o lo mirás de la costa cómo se ahoga? ¿Qué haces? Ni lo pensás. No pensás si sabés nadar, si no sabés nadar. Te tirás. Se ahogarán los dos, pero te tirás. Amás. Das todo por el que amás. Y el punto es el siguiente: cuando Juan está hablando este tema, está hablando de un sentimiento que se experimenta entre hermanos. Entonces lo que Juan está haciendo es esto, mostrando que la prueba moral más contundente de la salvación es que hay capacidad para amar con el amor de Dios. Él se encarga de expresarlo cuando dice en 1 Juan 3:10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, es la prueba contundente. Si hay amor, estás en el reino de Cristo. Si no hay amor, estás en el reino de Satanás. Él no tiene amor. Es obvio que tiene mentira y engaño. Y los gnósticos, engañadores, estaban en ese reino. ¿Por qué? Porque la evidencia era: miren, observen, no tienen amor. En 1 Juan 3:15, Juan aclara y dice más adelante en la misma carta: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y cuando avanzamos en la carta, en el capítulo 4 y el versículo 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios.
y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces la palabra da evidencias claras. Es fácil decir que somos cristianos, es fácil decir que nacimos de nuevo, pero Juan está diciendo, cuando hay vida, hay una evidencia externa de la vida, y esa evidencia externa de la vida se deja ver en algo, lo que sos capaz de hacer por tu hermano. ¿Hay amor? Y es por eso que Juan se encarga de mostrar al amor como una evidencia de la salvación. Lo presenta como un mandamiento antiguo, como un mandamiento nuevo y como una manera de vivir. No como un complemento adosado cuando la circunstancia lo amerita. Uy, la circunstancia amerita amar. Entonces voy a mostrar que amo. Esas cuestiones fabricadas no hablan de una guía del Espíritu, hablan de una ley y hablan de un legalismo. Pero Juan presenta el amor como una reacción natural de los que nacieron de nuevo. No pueden no amar. Eso es lo que dice la carta. Y quiero llevar a la congregación a una reflexión. Primero, ¿has meditado que el amor al Señor y a los hermanos no es una actitud opcional, sino un mandamiento? Juan está hablando del amor, no como una opción pasajero circunstancial. Juan está hablando del amor como un mandato del Señor a los que Él ha capacitado para amar. ¿Has meditado que si el amor es un mandamiento, su ausencia no es un descuido negligente, sino un pecado de desobediencia? Hay un mandamiento antiguo y Juan se encarga de resaltar un mandamiento nuevo. ¿Qué entendemos por mandamiento? Cuando alguien nos da un mandato en un lugar de trabajo, no es para que tengamos la opción de decir si lo hago, no lo hago, si no lo hago, me despiden. El mandato legal lo tenemos que cumplir o quedamos expuestos ante la ley. El mandato de los padres constituye a que un hijo sea obediente o desobediente. Pero el mandato del Señor, nosotros lo internalizamos como una opción. Lo vivo si me cae cómodo, lo rechazo si me estorba. Sin embargo, el amor es un mandato. Es un mandato. Por eso dice, les doy un mandamiento nuevo, que no disten nada del que ya tienen, que es antiguo. Ámense, porque si se aman, muestran un nuevo reino en ustedes. El amor como un mandamiento antiguo, primer punto. Hermanos, dice el versículo 7, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido en él o desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan entonces está hablando de algo que ellos ya conocen y que frecuentemente lo habían oído. Pero noten algo, frecuentemente Juan es llamado el apóstol del amor, porque él utiliza términos como hijitos o hermanos. Y esto lo deja ver Juan en la manera en la que se dirige a ellos. Este texto comienza diciendo hermanos, una expresión del griego adelphos,
que significa dos que compartieron la misma matriz y que está apuntando justamente a una cuestión de intimidad. Es el hecho de que Él les está hablando a los que forman parte de la familia de Dios. Les está hablando a los que han pasado justamente por la cruz. Les está hablando a los que han tenido fe y arrepentimiento. Les está hablando a los que son templo del Espíritu Santo. Juan utiliza esta manera cálida de hablar en intimidad a la familia de Dios en distintos pasajes. Y si usted es tan amable, vaya a 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El versículo 21 del mismo capítulo 3, vuelve Juan a hablar de esta manera tierna y paternal, y dice así en el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En el capítulo 4 de la primera carta de Juan, en el versículo 1 y el versículo 7 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y en el versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Entonces es el vínculo lo que Juan está mostrando aquí. Y está diciéndoles, esto es para ustedes, hermanos, son amados, forman parte de una familia. Esto es propio de la familia de Dios. En la tercera carta de Juan, el versículo 2, podemos leer lo siguiente. Tercera Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente los que están en el nuevo reino han sido introducidos al nuevo reino por la vía del amor. Y por eso Juan arranca diciéndole, adelfos, nacieron de la misma matriz. La manera de identificar si en realidad fueron dados a luz ellos por la misma matriz que ustedes es ver si en ellos existe el amor o no, y en ellos no existe el amor. Pero en realidad lo que Juan está diciendo, ustedes den evidencia de que nacieron de una misma matriz, porque son amados, hermanos. A través de este título, Juan confirma al amor como una referencia a la verdadera salvación. Y luego que él se dedica a mostrar la intimidad y el sentido de pertenencia a un nuevo reino, a una nueva familia, al grupo de los hermanos, al sitio en donde están los amados, aparentemente él da como un juego de palabras, porque él dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Pero no es un juego de palabras, sino que les dice que la instrucción de que amen no es otra cosa más que lo que el Señor viene hablando en la ley. Es un mandato antiguo que ellos, ya sean judíos o gentiles, habían oído. Si es tan amable, busquen su Biblia, 1 Samuel. La evidencia del amor entre Jonatán y David, 20:17. Amor de hermanos, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo.
versículos 41 y 42. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro lloraron, el uno con el otro, y David lloró más. Eso hace el que ama. Es el amor que Dios puede poner en los que Él está usando. Es el amor que Dios pone cuando Jesús reina en una vida. Génesis capítulo 45 nos relata la historia de José. Allí estaba el Señor trabajando y José amaba a sus hermanos. En el versículo 15 de Génesis 45 dice: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. En el Salmo 133, el versículo 2, este salmo tan hermoso que habla de la comunión entre los hermanos, dice el versículo 2: el uno, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hay todo un lenguaje figurado allí que no lo vamos a desarrollar, pero está hablando de una marca de los íntimos de Dios. La marca de los íntimos de Dios es el amor. Y este mandamiento es el que ellos ya conocían. Era el mandamiento antiguo, era lo que se viene viendo en la palabra. De la misma manera, en el Pentateuco, Dios estableció el amor como un principio de relación entre hermanos, cuando Él dice en Levítico 19:18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo firma: yo Jehová. Es la marca de Él, trae la firma de Él, es el mandato de Él. Esto es lo que debemos sentir los unos por los otros, y es el mandamiento antiguo. Juan los lleva a considerar que aún antes de Cristo se venía escuchando el mandamiento y experimentando la presencia de Dios en los que se aman, porque forman parte de la membresía de un pueblo santo. Es el mismo pueblo santo de la antigüedad, es el mismo pueblo santo ahora en el tiempo de Jesús. Esto confirma que existe un vínculo inseparable entre el obedecer y amar a Dios y a los hermanos, entre obedecer y amar a Dios y al prójimo. Y es lo que venimos viendo. Es una desobediencia no amar. Pero Juan va a aclarar que amar como una obediencia no es una cuestión de legalismo, en donde la persona fríamente dice: uy, tengo que fabricar amor porque entonces estoy mal. No, amar es la reacción natural de los que están en el reino de la luz. Pablo, cuando hace alusión a esta verdad en su escritura a los Romanos, en el capítulo 13 y el versículo 10, él declara lo siguiente: el cumplimiento de la ley es el amor. Este es el mandamiento antiguo. Los preceptos de la ley apuntaban a no dañar ni perjudicar la relación con Dios ni la relación con los demás. Y esto tiene un secreto: es actuar en amor. La verdad entonces de que los creyentes debemos amarnos unos a otros es algo que se enseñó desde el principio. El principio aquí para Juan no significa la creación, ni tampoco el principio significa el momento en que la ley fue entregada a Moisés en el monte. Juan está haciendo alusión al principio como el comienzo del evangelio en sus vidas. El principio que Juan está diciendo es: lo que ustedes recibieron como enseñanza
desde que el Señor los ha llamado. En 1 Juan capítulo 2 y el versículo 24, si es tan amable y usted puede cotejar esto. 1 Juan capítulo 2, el versículo 24, dice lo siguiente. 2:24 de 1 Juan. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El capítulo 3 y el versículo 11 dice lo siguiente: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en 2 Juan 6, usted puede leer lo siguiente. 2 Juan 6 dice lo siguiente: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. A esto se refiere Juan. Entonces, por lo que vemos, este mandamiento era enseñado desde el principio. Lo primero que se enseñaba es que debemos vivir en amor porque nacimos de una matriz por amor. El amor de Dios hacia los escogidos, el amor de Dios hacia los salvos, el amor de Dios hacia los que Él ha de glorificar. Si nacimos de esta matriz, no podemos vivir naturalmente fuera del amor. Y es esto lo que Juan está usando como línea de razonamiento para dejar expuestos a los gnósticos en este doble mensaje. Conozco a Dios y tengo a Cristo, pero no me importan los hermanos. Soy altivo y superior a ellos. Ellos nunca llegarán a la casta en donde yo estoy tranquilo, porque ya tuve contacto con la deidad. No había amor. Y yo hago un alto en mi vida, quizás no en mi vida y en este momento, y me paro y pienso, quizás los gnósticos ya no están influenciando tanto en la iglesia, pero sí hay raíces gnósticas. Creyentes que se creen superiores por lo que saben. Creyentes que se creen superiores a sus hermanos por la incursión que tienen en los ministerios. Y en realidad, mis amados hermanos, es el mismo pecado. Somos un cuerpo. Y debemos entender que si hay amor, nunca va a haber una intencionalidad de distancia, de jerarquías, ni de separación. Va a haber una pasión por servir al otro, aunque no tenga el ministerio que tengo. Va a haber una pasión por sostener al otro, aunque no tenga ni haga el otro el don o el servicio que tengo. La palabra relacionada con el amor que ellos habían oído era el mandamiento antiguo. La enseñanza del Antiguo Testamento sobre el amor que ellos habían escuchado y que les fue repetido cuando se convirtieron. Jesús ya había hablado de esto. Jesús había hablado del amor como una marca de su reino. Y si usted es tan amable puede verlo en San Mateo capítulo 5, el versículo 43 al 48. San Mateo 5, 43 al 48. Dice lo siguiente: ¿oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué se está refiriendo a esto así? Porque en realidad esto habla de la tradición de los fariseos. Es más que todo escritos que los rabinos habían dejado impresos, en donde tenían adosada más una cuestión de personalismo rabino, no de mandato de ley. Sin embargo, el Señor está atacando las tradiciones judías y está poniendo en alto el verdadero mandamiento de la ley, que era que los hermanos se deben amar y que se debe amar a Dios.
Porque usted está diciendo, oísteis que fue dicho, entonces usted lo puede conectar y decir, pero en la ley miren lo que decía, que había que aborrecer. No, la ley no decía eso. Eso lo metieron los rabinos en el Talmud. Era una idea de ellos, no era lo que el Señor mandaba. Había que amar al prójimo. Y el Señor se encarga de decir, es este el antiguo mandamiento, el mismo que el Señor habla cuando Él está en el ministerio. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y aquí hago otro alto y llevo a la reflexión a la congregación. Todo muy bien entre hermanos, pero ¿experimenta tu vecino tu amor? Charles Spurgeon decía, Dios no necesita tus obras, pero tu vecino sí. Simple, claro y conciso. Entre hermanos todo bárbaro. Y los que están al frente, los que están al lado, ¿pueden ver mi amor? ¿Tu amor? Hermanos, esto habla de que el amor como manifestación clara de la vida es una marca permanente y constante entre los que han sido dados a luz de la matriz de Dios. Quizás no te identifiquen tanto como un cristiano bíblico por todo lo que sabes, porque a lo mejor no has recorrido una gran carrera teológica para saber mucho, pero sí te pueden señalar cuando tú te sacas un abrigo en un día de frío y le pones en la espalda a alguien que está temblando de frío. Sí te pueden señalar cuando tú sacas un sándwich de más y le das de comer al que está quizás doblado de hambre. Los hermanos a los cuales habla Juan se comprometieron a obedecer la ley de Dios, a amarlo y amar a los demás, todo lo cual ya Jesús lo había enseñado. Es el mandamiento antiguo. La obediencia a ese mandato ya conocido de amarse unos a otros era para Juan la evidencia de la conversión de ellos, puesto que mostraba una sumisión voluntaria al señorío de Cristo. Sea amable y vaya a San Mateo capítulo 7 para que conectemos esta realidad. San Mateo capítulo 7, el versículo 21 al 23 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El punto es que el señorío de Cristo no se hace evidente entre los que dicen ser del Señor Jesucristo. El señorío de Cristo se hace evidente entre los que viven el amor de Cristo. Y la reflexión para la iglesia es esta: ¿has meditado que la manera de sujetarnos al señorío de Cristo es hacer lo que Él nos manda y que su mandamiento es el amor? ¿Jesús es tu Señor? El señorío se evidencia cuando hay una acción de reino sobre tu vida. Es su orden la que premia sobre tu ideología. Es su orden la que está por sobre a las costumbres. Eso es señorío.
Punto número 2 del sermón, el amor como un mandamiento nuevo. Si usted es tan amable, puede revisar el versículo 8. Dice, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y al referirse Juan a os escribo, la primera expresión, parece contradecir la expresión anterior. Acabamos de leer en el versículo 7, yo no os escribo. Ahora en el versículo 8 dice, os escribo, y habla del mandamiento nuevo. Parece contradecir lo anterior. El tema no es contradictorio, sino que es confirmado esto que nos escribe el nuevo mandamiento por el término kainos del griego. Este es el mandamiento nuevo. Ahí nuevo es kainos. ¿Qué quiere decir kainos? Kainos significa lo que es fresco en sí, lo que es esencialmente nuevo. Y es diferente al término kairos, que significa lo nuevo en orden cronológico. Este mandamiento no es nuevo en orden cronológico, es nuevo en esencia. Eso les está diciendo Juan y los está llevando a la realidad de que si están en el reino de Cristo, el amor fluye cada día como un afluente normal. Entonces no pasa por la cronología, pasa por la esencia. O dicho de otra manera, el que tiene al Señor es una fuente de la cual fluye y no le podés taponar los huecos porque fluye el amor. Eso quiere decir Juan. Y no está haciendo un juego de palabras, está llevándonos a la profundidad de la vida manifestada de manera exterior. Y la vida manifestada de manera exterior es lo que brillaba por su ausencia en los gnósticos. Ellos tenían taponados todos los huecos por donde debería fluir el amor. Pero los verdaderos cristianos tienen un mandamiento nuevo. Ese mandamiento nuevo es el amor. Y no es nuevo cronológicamente porque lo venían escuchando de hace mucho tiempo. Pero era la evidencia de la vida que tenían que vivir hoy. Por eso es kainos, por eso es nuevo. Un creyente no puede decir, yo amo en la primera semana del mes de junio y dejo de amar en julio, luego retomo mi amor en octubre y bueno, como me canso de amar, lo abandono en noviembre y después de Navidad y las fiestas lo retomo en enero. El amor es propio del que ha nacido de nuevo y por esto es nuevo. Kainos, es fresco, es esencialmente actual, es de hoy. Hoy tenés amor por tu hermano, vivilo. Eso dice Juan. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. No es kairos, no es el amor que una vez te dijeron, no, es el que tenés hoy. Entonces la novedad del mandamiento no se encuentra en las palabras, sino en la ilustración del amor que Juan describe al decir que es verdadero en él y en vosotros. Esta realidad del afluente del amor como algo natural, solo lo experimentan los que están en Jesús. Por eso Juan dice, es verdadero en él y en vosotros. Conecta la realidad del kainos, de la expresión actual y fresca del amor, con el hecho de que Jesús es tu Señor hoy y que vos sos un creyente hoy. Y que porque estás en el reino de Cristo, lo natural es que fluya de tu vida amor por tu hermano. Aunque se había manifestado en el Antiguo Testamento el deber de amar, esta expresión es verdadero en él y en vosotros.
está conectada con la realidad de que nunca en toda la historia del tiempo el amor pudo ser representado de una manera tan perfecta y practicado de una manera tan perfecta como cuando Cristo se encarnó. Y así Juan los va llevando a la realidad del reino. La manera perfecta del amor la vivió Él. Él es Dios, Hijo, hecho carne. Nunca un cuerpo de carne puede haber tenido más amor en un grado más alto, más puro, encumbrado que el de Cristo, porque Dios es amor. Si es tan amable, vaya al Evangelio de Juan, el capítulo 13 y el versículo 1, para que podamos cotejar estas realidades. Evangelio de Juan, el capítulo 13 y el versículo 1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 2 capítulos más adelante, 15 de Juan, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este amor nuevo es verdadero en Él y en vosotros. Por lo tanto, lo nuevo no está en el mandamiento de amar, esto era conocido, sino en la manifestación perfecta del amor en la persona de Cristo. O dicho de otra manera, estamos en Cristo. No hay otra forma de que nos tratemos, no hay otro vínculo que nos una que no sea el amor. La manera de mostrar a Cristo es mostrar amor, porque nacimos de una entrega plena, lo acabamos de leer. Esta es una de las muchas maneras en la que el Hijo encarnado de Dios reveló la naturaleza de Dios Padre en una plenitud nunca antes manifestada. Vean ustedes lo que dice el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 14 y 15. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este es el Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Nadie pudo ver a Dios de una manera más clara que de la manera en la que Él lo manifestó. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y si hay algo que mostró Cristo, es el amor. Y es todo esto lo que Juan viene mostrándoles y diciendo: este nuevo mandamiento, que es verdadero en Él y en vosotros, es la manifestación propia de estar en Cristo y lleno de Jesús. El que está en el nuevo reino y el que está lleno de Jesús, es imposible que de manera permanente y sin que se agote, no actúe amando. ¿A quién? A Dios y a los demás. El Señor Jesucristo dio claros ejemplos de este amor. Él en su palabra nos deja claros ejemplos de este amor. La manera en la que Él dice: voy a preparar lugar para ustedes, en San Juan 14, 1 al 4. Él les dice a los suyos, a los que nacen de la matriz, a los hermanos, Él les dice: mi paz estará con ustedes, en Juan 14, 27. Yo no se las doy como las da el mundo, como se las da el mundo.
En San Juan capítulo 14, versículos 25 y 26, Él promete enviar el Espíritu Santo para que cada hijo suyo sea un templo de Dios. Eso es amor. En San Juan 15, 1 al 11, Él les dice que si están llenos de Él, van a experimentar vidas que dan fruto. Eso es amor, prepararnos un lugar en el cielo, mantenernos en este mundo llenos de paz, siendo cada uno de nosotros huésped de Dios mismo. Y que nuestra vida produzca fruto para la gloria de Dios. Eso es amor. El Señor ejemplificó ese amor humilde cuando inclinado le lavó los pies a los discípulos. Él mostró amar con un amor humilde. Este mandamiento nuevo es ahora una manifestación de ese amor. El amor de Cristo manifestado en su vida. Lo que usted puede vivir y experimentar es lo que usted copia que Él hizo. El amor de Cristo manifestado en la vida de sus hijos, quienes lo poseen por ser nuevas criaturas. Pablo hace alusión a esto cuando escribe la carta a los Corintios, su segunda carta, en el capítulo 5 y el versículo 17, él dice: de modo que si alguno está en Cristo, el adelfos, el que nace de la misma matriz, el que forma parte de un mismo reino, el que está en Cristo es nueva criatura. Es nueva criatura. Antes no amabas porque estabas en tinieblas. Ahora al estar en luz, la marca identificativa es el amor. En la regeneración del Espíritu Santo hemos recibido tal amor. Cuando tú lees Romanos 5:5, dice, para ser nueva criatura debemos ser regenerados. Y Pablo escribe a los romanos y aclara lo que Juan está diciendo, cuando él dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es por esa acción controladora del Espíritu Santo en los suyos que nosotros podemos manifestar tal amor. Por eso cuando Pablo les habla a los Gálatas en el capítulo 5, hace alusión a lo que el Señor le dijo: va a llevar mucho fruto el que está en mí. Pablo dice: el fruto del Espíritu es amor. El fruto de estar en Cristo es amor. No queda allí gozo, paz, paciencia, benignidad, pero el primer fruto es el amor. Entonces, lo que Juan les está diciendo, este mandamiento nuevo es verdadero en Él y en vosotros. Está llevándolos a la conexión con Cristo y su reino. Aquellos han nacido de nuevo, a que han sido dados a luz por la misma matriz, a que son hermanos y a que en ese reino se experimenta la marca de Cristo. El amor con que Cristo nos amó para hacernos sus hijos es el amor con que sus hijos se tratan. Y es el amor que tienen para con los demás y para con el Padre. Es amor. Entonces, está diciendo, son nuevas criaturas. El amor de Dios está en ustedes. Son huéspedes del Espíritu Santo. Son templo del Espíritu Santo. Vivan el amor como un fruto. Ámense. Pero él dice más abajo, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Por qué van pasando las tinieblas? ¿Por qué la luz verdadera ya alumbra? Porque esta es una cuestión escatológica y cronológica. Todas las tinieblas en las cuales estuvo el mundo dentro de ese pacto de gracia que arrancó en el Edén en Génesis 3:15, esas tinieblas ahora ven el vestigio de la luz porque Cristo ya vino. Él inició el reino, Él es la luz para el mundo y ese reino está iniciado.
Entonces, cuando Juan dice, las tinieblas van pasando y la luz ya alumbra, es que ya están en Cristo, el reino ya fue iniciado, están en Él, deben amar como un mandamiento porque lo pueden hacer, porque Cristo está en ustedes. Es el Espíritu Santo el que los lleva a amar, porque están en luz. Las tinieblas van pasando, la luz ya alumbra. Y mi amado hermano, si hay algo que debemos entender, es que la iglesia en esta geografía local es justamente una embajada del reino. Y esta es la reflexión para la iglesia. ¿Cuál es el propósito por el cual vienes el domingo? Es hermoso encontrarnos, amarnos, disfrutar la comunión, cada confraternidad que tenemos en este lugar o en la casa de los hermanos, el almorzar juntos, el pasar la tarde juntos, es una maravilla y es un buen testimonio. Pero entendamos que somos una embajada del reino y que nos debemos expandir. El corazón de los que aman tiene que tener la visión de empapar de ese amor, el amor del Evangelio, a los que se pierden. ¿Cómo? Yendo, llevando el Evangelio, predicando, invitando personas, abriendo grupos pequeños, comunicando la verdad del amor de Dios y confirmándola con el amor para con ellos. El equipo de misericordia, los trabajos en sostener a personas con necesidad. Los equipos de oración que oran por los que tienen problemas. El amor debe ser un fluido natural de una embajada del reino, reino de luz, que es el único lugar donde se puede vivir el amor. Punto 3 del sermón. Y para terminar, el amor como una forma de vida. Si usted es tan amable, vaya a los versículos 9 al 11 de 1 Juan. 1 Juan capítulo 2, versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí hay una expresión que prácticamente a este párrafo lo resuelve, y es la expresión está. Habla de una experiencia continua, es decir, fíjense en cómo se repite, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, 2 veces. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, Juan está llevando a la experiencia de vida permanente. El que está en el reino de la luz anda en la luz. ¿Sabes una cosa? Cada vez que no amamos, nuestro medio ambiente experimenta lo mismo que se experimenta en tu ciudad cuando ocurre un apagón. ¿Se acuerdan cuando hubo ese apagón generalizado? Era tremendo, ¿no? Sí, los que estábamos con la PC haciendo un escrito ahí, ¡bum! Murió el escrito. Uy, ojalá se haya guardado. Habrá velas, los cajones, velas, luces de emergencia, un fosforito. Bueno, ahora los celulares. Pero de tener luz, caímos en las tinieblas. Exactamente lo mismo ocurre cuando el que dice tener a Cristo no ama. Se produce en el entorno de la embajada del reino un verdadero apagón. Quedamos todos en tinieblas cuando hay cristianos descomprometidos que desobedecen porque no aman. Solo pueden poseer y practicar este amor sobrenatural los que son verdaderos,
Y Juan aclara, estar en luz se hace manifiesto por amar a los hermanos. Y esto debe ser andar en la luz. Es hoy, mañana, pasado. Por lo que si alguien dice estar en luz y no ama, significa que está. La posición es reino. Su sitio es la tiniebla. Por eso no sabe a dónde va. El que no ama está dentro de la comarca de las tinieblas. Y donde hay tinieblas, cada uno estará al tanteo tratando de ver con qué obstáculo se choca o cuál es el límite de su espacio, porque no ve. Y es este el punto, no es esta la realidad de la iglesia de Cristo. Es por eso que el amor debe ser nuestra forma de vida. Porque entonces sí sabemos a dónde vamos. ¿A dónde vamos? A glorificar a Dios. ¿A dónde vamos? A mostrar a Cristo. ¿A dónde vamos? A edificar a los hermanos. ¿A dónde vamos? A ganar a los que se pierden. ¿A dónde vamos? A glorificar a Dios. Y vamos de la mano del amor. Porque el amor en sí es una forma habitual de vida. Y mi reflexión final es esta. Dime, ¿es tu manera habitual de vivir estar desesperado por ver a quién ayudar? ¿Es tu manera habitual de vivir estar desesperado por mostrar a Jesús amando? Si sabemos con claridad a dónde vamos, entendemos que el amor es la manera de mostrar que hemos nacido de nuevo. Si sabemos con claridad a dónde vamos, debemos entender que el amor es la manera de mostrar a Jesús a los que se pierden. Y quizás en esta mañana y en el auditorio hay personas que aún están en las tinieblas, absolutamente sumergidos en la oscuridad del pecado. No sabes a dónde vas, no sabes lo que quieres en la vida, porque estás vacío y te sientes vacío, pero no sabes sobre tu eternidad. El llamado del Evangelio es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un reino de luz, habitado por personas que sí saben hacia dónde van. Van al encuentro con Dios. Y si tú no te has arrepentido de tu pecado, ven a Jesús, pide perdón. Es la única manera de que sepas a dónde vas. Porque la luz de Jesús al perdonarte iluminará tu camino. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque Juan nos lleva a la realidad de que tener a Cristo es tener amor. Y que si no se tiene amor, no se tiene nada de Cristo. Señor, ayúdanos a entender esta realidad. Y no solamente entenderla, sino a practicarla para la gloria de tu nombre. Señor, si hay personas que están en las tinieblas, esas tinieblas que han cegado los ojos, si aún pertenecen al reino de Satanás y están yendo camino al infierno, Señor, en tu gracia, salva a algún pecador que se arrepienta en esta mañana y que crea en Jesús y que pida perdón, que lo acepte como Señor y Salvador de su vida, para que haya gloria a tu nombre, gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.